El quinto evangelio. Samael Aun Beor. Conferencia número 49. La cristalización de las tres fuerzas primarias. Fecha de grabación: 1972. Lugar de grabación: no consta. Contexto: antigua transcripción. Fuente del texto: primera edición de Transformación Radical. La cristalización de las tres fuerzas primarias. El maestro continuaba hablando con gran solemnidad. Todos guardamos respetuoso silencio cuando escuchamos la elocuente y brillante conferencia, refiriéndose a Okidanok. Todos muy atentos seguimos con atención al Verbo encarnado, en plena proyección luminosa hacia todos nosotros irradiando profunda sabiduría. El maestro prosiguió diciendo: cierto autor muy sabio decía, levanto los ojos a las estrellas, de las cuales me ha de llegar el auxilio, pero yo siempre sigo la estrella que guía mi interior. Esa es el Ein Sof para Nispana. Indudablemente, mis caros hermanos, del Ein Sof emana el incesante hálito eterno, para sí mismo profundamente ignoto. El activo Okidanok omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, indubitablemente de ese activo Okidanok, de ese rayo tremendo que nos une al Ein Sof para Nispana, ubicado como ya dijimos en el sagrado absoluto solar, devienen las tres fuerzas primarias. A la primera la denominaremos santo afirmar, a la segunda santo negar y a la tercera santo conciliar. En el lenguaje indostánico podríamos llamar a la primera Brahma, a la segunda Vishnu, a la tercera Shiva. Son las fuerzas positiva, negativa y neutra. Cada uno de nos, en sí mismo particularmente, tiene aquel rayo que lo une a la gran realidad. Cada uno de nos en sí mismo tiene esas tres fuerzas. En síntesis, cada uno de nos está conectado al sagrado absoluto solar. Si pensamos en forma macrocósmica, quedando únicamente desde el punto de vista del microcosmos hombre, veremos cómo el santo Okidanok omnipenetrante, omnisciente, queda involucrado en los mundos, pero no aprisionado en los mundos. Durante la manifestación el santo Okidanok emana de sí mismo las tres fuerzas para la creación. En estas tres fuerzas, positiva, negativa y neutra, tiene su principio realmente toda creación. Si observamos cuidadosamente las criaturas de toda la naturaleza, vemos que en los animales unicerebrados, es decir, de un solo cerebro, tales como caracoles, insectos que duran tan solo una tarde de verano, moluscos, etc., se expresa únicamente una fuerza. En los bicerebrados o animales de orden superior, tales como las aves, los cuadrúpedos, etc., se manifiestan dos fuerzas. Mas solo en el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, se expresan las tres fuerzas. Por eso es que solamente el animal intelectual podría llegar a cristalizar dentro de sí mismo a las tres fuerzas primarias de la naturaleza, y eso precisamente, mis caros hermanos, es lo que quiere el sagrado absoluto solar. Es nuestro deber luchar por lograr en nosotros mismos la cristalización de esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. Cuando alguien logra cristalizar en sí mismo las tres fuerzas primarias, indudablemente alcanza el estado logoico, llega a la meta, gana el derecho de regresar al sagrado sol absoluto. Eso es exactamente lo que quiere el sagrado absoluto solar, realizar dentro de nosotros en lo psicofisiológico, en lo psicosomático, etc., la cristalización de las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Solo así llegamos a convertirnos en lo que se llama el Adam celestial, el Adam Kadmon, de que hablan los cabalistas. Estamos llamados, pues, a cristalizar esas tres fuerzas de la naturaleza en nosotros mismos aquí y ahora, que es un maestro Koutumi, un hombre que cristalizó las tres fuerzas primarias dentro de sí mismo. Que es un maestro Moria, un hombre que cristalizó las tres fuerzas dentro de sí mismo. Que es un Jesús de Nazaret, un hombre que logró cristalizar esas tres fuerzas en sí mismo. Que es un Sanat Kumara, alguien que logró cristalizar en sí mismo las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. No se trata simplemente, mis caros hermanos, de encarnarlas. Si llenamos un vaso con agua, esta puede derramarse, romperse el vaso, perderse el agua. Otra cosa es cristalizar esa agua dentro del vaso, así queda fija, firme. Lo mismo sucede, mis caros hermanos, con el Logos. Si lo encarnáramos únicamente, este quedaría como un habitante nada más, algo así como el agua en el vaso, podría escaparse en cualquier momento, no estaría dentro de nuestro cuerpo sino de visita.
Cristalizarlo es diferente, y precisamente eso es lo que necesitamos, pero vamos al fondo, ya que si estamos reunidos aquí, es con el propósito de saber, queremos saber, y es obvio que cada uno de nos puede convertirse en un logos. Es obvio que cada uno de nos puede lograr la cristalización de las tres fuerzas primarias en sí mismo, y dentro de sí mismo, aquí y ahora. Lo importante es saber cómo, el procedimiento, el método, el sistema que no falle, que sea exacto, preciso, y existe afortunadamente. Ante todo hemos de empezar por despertar el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, si es que queremos realmente lograr la cristalización de las tres fuerzas primarias dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Este Kundalini Chakti es también el prana, la vida, se encuentra enroscada, como ya sabemos, 3 veces y media dentro del chakra Muladhara. Tal centro magnético se halla situado exactamente en el hueso coccígeo. En el esoterismo cristiano se le conoce como la iglesia de Éfeso. Muchos son los procedimientos con los cuales se quiere hacer despertar al Kundalini. Alguna vez vi yo en película algo muy curioso que sucede en las tierras del Indostán, algo muy bárbaro por cierto. Aparecía allí un yogín, con ese hueso coccígeo al desnudo, destapado, le habían abierto con cuchillo aquella parte, le habían quitado la piel que cubre el hueso y hasta la carne misma se la habían abierto. Era bárbaro el procedimiento. Otros yogines con un trapo, o pedazo de tela o faja, frotaban intensísimamente el cóccix de la víctima. Claro, objetivo, despertar el Kundalini. Sistema espantoso, inhumano, bárbaro obviamente. La forma como movían aquella faja de trapo o tela, muy semejante al procedimiento que usan los que lustran calzado para darle brillo, se sentía el olor del rozamiento. Ignorancia, claro, ignorancia. Así no se despierta jamás la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Otros intentan despertar a Devi Kundalini por medio de pranayama. Se inhala por la fosa nasal derecha, se retiene, se exhala por la fosa nasal izquierda y viceversa. Se controla el aliento con los dedos índice y pulgar. No niego el valor del pranayama, es grandioso para vitalizar el cuerpo físico, pero no sirve para despertar a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Empero saltan algunas chispas que se desprenden del cóccix, que circulan por los nadis o canales orgánicos, y llegan momentos de iluminación. Entonces el yogín cree que ha despertado al Kundalini. Pero no, Kundalini queda todavía enroscada dentro del chakra Muladhara. Algunos suponen que su santo gurú puede extender la mano sobre el chela para que despierte la culebra ígnea, pero ese concepto también está equivocado. La serpiente mágica solamente despierta, mis caros hermanos, con un solo procedimiento, el Sahaja Maituna. Lo he enseñado en todas mis obras, lo he repetido en todas las pláticas hasta la saciedad. Al llegar a esta parte, podría calificársenos de fanáticos del sexo. Sí, el ser humano busca evasivas, justificaciones para sus debilidades, escapatorias, diversas formas de autoengaño, etc.